La ciudad más importante de Bolivia es La Paz, que domina el altiplano controlando las rutas comerciales del Alto Perú. Esas rutas comerciales atraviesan las regiones mineras y el granero de Cochabamba hasta llegar a Santa Cruz, ciudad de frontera situada en la ceja de selva camino al Brasil. Además, esas rutas comerciales se prolongaban por todo el sur peruano y tenían sus nudos en el triángulo de ciudades que dominan la región: Arequipa, Puno y Cusco. La salida natural al mar de Bolivia eran los puertos del sur peruano, como por ejemplo Hilo, Arica. Cuando se crea Bolivia con la configuración que finalmente adquiere, se le separa de esta zona de Cusco-Arequipa y se le separa también de lo que eran estos puertos naturales de Hilo y Arica. Y su costa se le ubica más al sur, donde estaba el desierto de Atacama, que precisamente por esta faja árida no tenía prácticamente asentamientos humanos, no tenía prácticamente población. Entonces, a esto me refiero con que la configuración territorial de Bolivia complicó mucho la viabilidad de este país. El puerto natural de La Paz siempre fue Arica, porque son próximos, siendo el destino lógico de su ruta hacia el mar en términos geográficos. En época colonial, Arica y Pisco habían sido los puertos del comercio de mercurio, un producto esencial para amalgamar la plata proveniente de Charcas. El mercurio bajaba de Huancavelica gracias a mulas y arrieros. Desde Pisco seguía por mar hasta desembarcar en Arica y subir a Potosí por tierra. El puerto natural para Bolivia era el puerto de Arica. Ese era el puerto natural, ¿no? O sea, el mercurio, el azogue que salía de Huancavelica iba por barco a Arica, y de Arica era introducido al Alto Perú en mulas, ¿no? Entonces, ese era el puerto natural. El puerto de Arica era también el sitio de embarque de la plata que viajaba a Lima antes de dirigirse a Europa. De este modo, Arica era clave para todo el comercio paceño. Pero después de la independencia, Arica quedó en manos del Perú, porque no era parte de la audiencia de Charcas, sino del virreinato peruano. Además, también eran peruanas tierras situadas bastante más al sur de Arica. Allí se hallaba el entonces departamento peruano de Tarapacá, cuya capital era Iquique. Recién a continuación, en dirección al sur, venía el departamento boliviano del litoral, llamado Atacama, cuyo puerto más importante era la pequeña caleta de Cobija. Este departamento litoral y su puerto quedaban muy lejos de La Paz. Por ello, las mulas, que eran el medio de transporte propio de la época, hacían el camino en 18 días entre La Paz y Cobija, mientras que solo empleaban 3 días para cubrir la ruta entre el puerto peruano de Arica y la capital de Bolivia. Los bolivianos en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, consideraban que era fundamental para ellos el puerto de Arica, ¿no? Y muchas veces quieren intercambiar territorio con el Perú, hay procesos de negociaciones con el Perú, por ejemplo, entregándoles territorio junto a Puno a cambio de Arica. El puerto que después les quedó a los bolivianos fue Cobija, que era un puerto muy de segundo orden, ¿no? Y que Santa Cruz en la década de 1830 lo quiso levantar. Pero obviamente el puerto natural para los bolivianos era Arica, ¿no? El grueso del comercio boliviano siempre ha sido por Arica, incluso cuando Bolivia era dueña de un departamento costero. Por ello, Bolivia aspiraba a Arica. Este tema estuvo presente durante todo el siglo XIX y ha dado origen a diversos tipos de tensiones y propuestas de solución. En un momento dado, se ensayó con recuperar la unidad política perdida y retornar a una forma de unidad que permita a la nueva entidad mantener un comercio liberal y abierto al mundo. Esa fue la apuesta de la Confederación Perú-Boliviana, cuya vigencia se reduce a 3 años, 1836 a 1839. En el Perú, en los años previos a la Confederación Perú-Boliviana, que se instaura en 1836, hay una anarquía muy militar, digamos, en exceso.
Agustín Gamarra había concluido su gobierno en 1834, pero aspiraba a dejar un sucesor, que era Bermúdez. Orbegoso va a ser elegido presidente por una convención y Salaverry aparece posteriormente desconociendo todo. Entonces hay una guerra intestina entre los militares que anarquizan pues el Perú previo a la Confederación Perú-Boliviana. Andrés Santa Cruz realmente tenía una buena idea de combinar y había una combinación de intelectuales, políticos, militares que pasaban en dos lados de la frontera y todo el sur de Perú y todo Bolivia realmente formaba una unidad económica social sólida y realmente fue esta razón que Chile provocó un conflicto para destruir esta confederación, que fue una amenaza para ellos de controlar toda la economía regional y de su propia expansión. Si se hubiera consolidado, la Confederación hubiera modificado profundamente el balance de fuerzas entre los nacientes estados de América del Sur. Por ello, la dimensión internacional de su corta vida y la decidida intervención de Chile en su contra resultan cruciales para entender su caída. Cuando decide Santa Cruz efectivamente duplicar los fletes que debían pagar los barcos que llegaban al Callao, luego de haber anclado en Valparaíso, los chilenos vieron muy claramente que esto, al igual que el famoso tratado de alianza secreta, que de secreta no tenía nada, era muy claramente decisiones políticas orientadas frente a Chile. El conductor del proceso fue el general Andrés de Santa Cruz, quien había nacido en La Paz y desarrollado una carrera militar y política tanto en el Perú como en su patria. Nieto de curacas indígenas por el lado materno y casado con una matrona cusqueña, Santa Cruz era un mestizo que representaba bien a los nuevos grupos sociales y étnicos lanzados al ascenso gracias a la independencia. Santa Cruz, presidente de Bolivia desde fines de la década de 1820, siempre jugó con la idea de unir ambos países. Por ejemplo, fundó una logia en el lago Titicaca, secreta para unir ambos países, y siempre estuvo buceando, viendo qué es lo que pasaba en el Perú en la política interna. Y Santa Cruz era un hombre muy hábil, era un hombre que sabía mandar sus espías, era un hombre que tenía cierto poder económico por ser presidente de Bolivia. Casado con cusqueña. Con cusqueña. Según la familia de Santa Cruz, una cusqueña aristocrática, de una buena familia del Cusco. Entonces Santa Cruz sabía mover muy bien sus redes en el sur peruano, no tanto en el norte, pero sí en el sur. Y había este sueño del Gran Perú, ¿no? Ese Gran Perú que para muchos hombres del sur del Perú, con la separación de Bolivia, habían perdido mercados, familias, etc., ¿no? Andrés de Santa Cruz es un mestizo, para la época culto y un buen organizador. Santa Cruz en verdad estaba siempre esperando el momento acertado para entrar a la política peruana. Eso es verdad, uno lo lee en las cartas de Santa Cruz, etc., ¿no? Y si Santa Cruz lo estaba pensando, debió haber una red de personas mucho mayor de lo que uno piensa a favor de este proyecto.